Ya tenemos en comunicación con Sandy Correa de la Asociación de Teatristas de Panamá. Sandy, buenos días, bienvenida. Bienvenida. Buenos días, profesor. Buenos días, Flor. ¿Cómo están? No la escucho, no te escucho, Sandy. Hola. Ya te escucho. Ahora sí. Ahora sí. Buenos Hola, días. buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy bien, Bien. bienvenida. Gracias, gracias. Cuéntenos, Sandy, ¿por dónde va el teatrismo en Panamá? Bueno, el teatro va avanzando. Tenemos muchas obras en cartelera. Gran parte de las salas, de las que sobrevivieron a lo más fuerte de la pandemia, están trabajando arduamente, e incluso con diversas producciones a la semana. Así que ahorita en este momento hay teatro para ver, para toda la familia, en las salas de Panamá. Así que los invitamos a todos a consumir arte y apoyar no solamente el teatro, sino todas las actividades artísticas. Pero bueno, lo que nos trae esta mañana acá también Sandy, es la... Sí, dígame. una consulta a propósito de esto, que es lo que yo me imaginé, porque en estos días que estaba dando vueltas en la calle he visto varias obras anunciadas. Me parece interesante esto de que haya varias obras en escena y varios teatros funcionando, grandes, pequeños, medianos. La pregunta es, simultáneamente puedo saber que está también en escena en el Teatro Nacional la obra 1903, que obviamente demanda más gente y el Teatro Nacional pues con más público. No, cuando ocurre esto de que hay varias obras en teatro y ocurre que hay una obra como la que de 1903 en el Teatro Nacional, no compiten entre sí. Se pudiera decir que se compite a veces cuando si hay diferentes musicales en escena a la vez. Quizás se pudiera hablar como que de una competencia como tal, pero en este momento es el único musical, ¿no? Y las salas y las productoras también operan de diferentes maneras. La gran mayoría de los productores y de los dueños de salas en Panamá utilizan más el modo de preventa, utilizan el 80% de lo que les llega es a través de la preventa y el 20% de lo que les llega es a taquilla. Es decir, que son boletos ya asegurados o funciones ya aseguradas porque las compran grupos o personas para recaudar fondos y lo hacen con suficiente antelación. Así que no pudiéramos decir que es una competencia como tal, porque mientras está 1903, que entiendo que ha tenido una gran cantidad de público, al igual que muchos otros musicales, esto es algo que quiero destacar, no solo ese, estuvo La Lupe previamente, también estuvo Mamma Mía en el Teatro Nacional previamente, y también tuvieron que extender funciones, también estuvo Los Inolvidables en el Teatro Pacific, que también tuvieron que hacer una función adicional. Es algo que hemos notado, la gente le está gustando mucho ir a los musicales, pero no por eso han dejado de asistir a las otras producciones, quizás también por esta figura que se utiliza de la preventa, ¿no? Que son boletos o funciones que ya están asegurados antes de. Lo bueno y valioso de este comentario que nos estás compartiendo es que hay público, entonces, Sí. para Sí, los sí, unos sí. y los otros. Exacto, hay público para todos. Me dio mucho gusto enterarme la mañana de hoy de una obra infantil que también estuvo en el Teatro Pacific y que ya había finalizado y ahora va a extender por 2 fines de semana más. Eso quiere decir que hay un público esperando, ¿no? Así que sí, estamos Hay trabajando, talento, trabajando arduamente. en escena, porque si no la gente no va y no se extendería un par de fin de semanas más. Exacto, así mismo es. Así mismo es. Tiene que haber buenos comentarios del público para que la sala decida extenderla como lo está haciendo. Y eso Sandy, nos llena de satisfacción, ¿no? así es. Lo que te trae esta mañana, por lo que te hemos traído esta mañana, es por la preocupación que tienen ustedes con el tema de la Ley General de Cultura que no se termina de implementar después de su reglamentación. ¿Está ahí? Sandy, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas, Sandy? No sé, algo pasó. Hola. ¿Nos Ahora escuchas? sí. ¿Lo escucha? ¿Nos escuchas? Algo le pasó. Sí, así es. ¿Me escuchan? Sí, Creo que, nosotros escuchamos creo que perdí un perfectamente. poquito la señal. ¿Tú nos escuchas? Sí, sí, ahora sí. Te decía Sí. que por lo que te traímos esta mañana es para hablar del tema de la reglamentación de la Ley General de Cultura, que no se termina de implementar y que es una preocupación que tienen ustedes. ¿Qué han sabido sobre el tema?
Esta ley fue sancionada el 3 de noviembre del año pasado. Nosotros desde febrero que tuvimos el primer acercamiento directamente incluso con el señor ministro, desde febrero estuvimos preguntando cómo iban los avances, ¿no? Y también siempre ofreciéndonos a formar parte de las personas, si así lo requerían, que apoyaran en este proceso de reglamentación que entendemos que quizás no debe ser tan sencillo, pero ya ha pasado más de un año. Luego, a través de la Mesa de Cultura del Pacto Bicentenario, de la cual formamos parte, surgió el tema, ya que como comisionados nos tocaba redactar los acuerdos en materia de temas de cultura, por los comentarios o peticiones que hicieron las personas a través de la plataforma Ágora, y muchas de las cosas que surgían estaban relacionadas con esta ley de cultura. Y ahí también salió la duda, no solamente de parte de los teatristas, de parte de otros artistas que forman parte de esta mesa, y se le hizo la consulta a los representantes tanto de la presidencia como el Ministerio de Cultura que estaban en la mesa, luego de varias reuniones, esperando que nos dieran una respuesta. En la última reunión se nos informó que la reglamentación se estaba trabajando con el apoyo de consultores externos al ministerio, incluso del extranjero, y que el primer borrador de esta reglamentación iba a estar listo en febrero del próximo año. Algo importante es que la propia ley establece en su artículo 239 que la misma tiene que ser reglamentada a los 6 meses de su sanción. Fue sancionada en noviembre del 2020, ya pasó más de un año. O sea, se está incumpliendo con la misma ley. Y más allá del incumplimiento, se están perdiendo muchas oportunidades al no reglamentar la ley. La ley habla de un Fondo Nacional de Culturas, que es un fondo millonario. Se habla de que en su primer año va a ser un fondo de 5 millones de balboas. Pero hay que reglamentar cómo va a ser este fondo, cómo va a ser este concurso de fondos no reembolsables. La ley también plantea algo fundamental, que es un Encuentro Nacional de Culturas como la instancia que se va a encargar de establecer las políticas públicas culturales en el país, que no existe, que no están establecidas, de cómo se van a ejecutar estas políticas, de cómo se van a evaluar. Menciona que hay que crear comisiones que van a estar dentro de este encuentro, pero también menciona explícitamente que esto tiene que ser reglamentado. Tampoco ha sido reglamentado. Hay una parte muy importante de los incentivos fiscales que pudieran recibir las empresas o las personas que decidieran apoyar económicamente actividades artísticas y culturales, cómo podrían recibir alguna exoneración fiscal, un porcentaje de exoneración a través de estos apoyos. Dice la ley que esto empieza a regir en el 2022, pero tampoco existe la reglamentación. Y estamos en noviembre, este debería ser el momento en que los productores deberíamos poder estar, los que ya tienen producciones planificadas para el otro año, no solo de teatro, de todas las actividades artísticas, deberían estar promoviendo, buscando patrocinios, vendiéndoles a las empresas esta idea de que, oye, si me apoyas, si antes era difícil lograr apoyos, ahora por lo menos tendrían esta motivación de la exoneración fiscal. Pero si no está reglamentado, no funciona. Recientemente nos ocurrió esto con las piezas arqueológicas que estaban siendo subastadas en Alemania. La ley también tiene un capítulo muy importante de las sanciones para este tipo de situaciones, las prohibiciones y las sanciones cuando se dan este tipo de situaciones con patrimonio cultural panameño, pero también dice que hay que reglamentarlo. Entonces, de verdad, no nos explicamos cómo después de un año la ley no ha sido reglamentada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué creen ustedes que está pasando? No saben cómo hacerlo, no hay voluntad para hacerlo y al final hicieron la ley para quedar bien con este sector de profesionales. No quisiera decir que no saben cómo hacerlo, porque en el ministerio hay muchos profesionales que me consta y que ellos mismos lo mencionan, de que llevan toda una vida trabajando por la cultura en el país. Muchos de ellos han estado trabajando anteriormente en esta ley. Sabemos que la ley de cultura no es algo de ahora, que en otras administraciones existió, luego no se sancionó. Entonces, muchos de estos profesionales que ya estuvieron trabajando en esta ley periodos atrás, ahora forman parte del ministerio. Uno de ellos ya se fue y ahora está en otra entidad. Entonces, no quisiera decir que es que no saben hacerlo, porque llevan toda una vida luchando y trabajando por esta ley.
Así que no entendemos luego que nos respondan que están trabajando personas del extranjero. Bueno, se entiende si se necesitaba el apoyo, pero es importante que la reglamentación tome en cuenta la idiosincrasia propia de Panamá, que tome en cuenta nuestra realidad actual también, ¿no? Y porque no sabemos esto de afuera cómo es, si se está pagando a las personas que están trabajando en la reglamentación, y bueno, entonces, ¿por qué este gasto si ya tienes un personal, ¿no? Es lo que le quería preguntar, si ustedes saben si el documento está listo o si no está listo. La respuesta que nos dio Cristina González, representante suplente del Ministerio de Cultura ante la Mesa de Cultura del Bicentenario, fue que el primer borrador iba a estar listo en febrero del próximo año, profesor. Febrero del 2022. Primer borrador. Ah, el primer borrador. El primer borrador fueron sus palabras exactas y eso debe estar grabado incluso en la reunión que se tuvo. Por eso hice la pregunta, porque si las leyes todas hay que reglamentarlas, pero entonces ese siguiente paso de redactar la reglamentación, algunos burócratas, de hecho hay leyes que nunca las han reglamentado. Exacto. Y eso no le quita la validez a la ley, no le quita la validez a la ley. Sin embargo, esos puntos que he mencionado necesitan reglamentación. Lo necesita y lo dice en la ley, que este punto debe ser reglamentado. Los incentivos fiscales tienen que ser reglamentados, el Fondo Nacional de Culturas tiene que ser reglamentado, las sanciones cuando se da este tipo de situaciones con patrimonio histórico, patrimonio cultural, tiene que ser reglamentado. Son cosas que lo dicen. La ley existe, la ley es buena, es beneficiosa, pero todos estos artículos de gran importancia no nos funciona de nada si están ahí, si no existe una reglamentación. Nosotros desde el año pasado, cuando sacamos un comunicado aplaudiendo la aprobación también en tercer debate, mencionábamos la importancia de que se tomara en cuenta también a los expertos en el tema, a los gestores culturales, y no hablo solamente de USTEP y de los teatristas, hay muchos otros expertos y más expertos que nosotros, y desconocemos si han sido llamados, si han sido tomados en cuenta. La única respuesta fue esta, ¿no? Se nos dieron dos nombres puntuales de dos personas, los voy a decir, nos hablaron de James Bernard y de Jesús Prieto, del extranjero, que eran quienes trabajaban en la reglamentación y que el primer borrador iba a estar en febrero de 2022. Entonces se está incumpliendo la propia ley y yo creo que cada quien en su trabajo, si tienes una fecha para cumplir y no lo haces, algo sucede, ¿no? Algo sucede y aquí no sabemos qué va a pasar entonces con el ministerio que ya ha incumplido tanto tiempo, y si es en febrero están incumpliendo mucho más, ¿no? Sí, y por eso hago la pregunta y es lo que habría que preguntarle ahora a los funcionarios. Sí. ¿En qué estatus está el documento? Si el documento está, si no está, si es borrador, si no es borrador. ¿Por qué ha demorado tanto? Porque sí, primero la creación del ministerio generó una expectativa. Luego la legislación generó otra expectativa. Y claro, personas como Sandy Correa y muchas otras más están a la espera de esa reglamentación para la ejecución de esa legislación. Es legítima la preocupación que nos está planteando. Ahora, han bajado las tensiones, se ve, Sandy, que ya no hay tantas tensiones con los funcionarios del Ministerio de Cultura. ¿Eso les ha ayudado a ustedes a poder avanzar en algunos puntos de lo que se discute? ¿Se fue Sandy? Se congeló. No la veo. Se descongeló, perdió la señal. Ay, caramba. Se congeló. Bien congelada. Mucha la vida. Bueno, quedaban un par de minutitos allí para hacerle un par de consultas más. Pero, no, incluso ya se salió. Bueno, se congeló tanto que se salió de pantalla. Pero sí, yo creo, profe, eso, que las tensiones han bajado un poco, ¿no? Que las relaciones quizás, no sé si sean las mejores, pero... A ver, han bajado por lo mismo que dijo Sandy. Sí. Tal vez, yo no sé si los funcionarios han resuelto problemas o no han resuelto, no lo sé. Pero la dinámica de los teatristas
como ella mismo dijo al inicio, pues hay obras por todas partes, Ujú. una cantidad de obras, hay musicales, etcétera. Ha sido Y positivo. esa dinámica los ha llevado a que probablemente, entre otros aspectos, haya bajado la tensión. Bueno, creo que no la vamos a poder Sí, creo tener que ya. perdimos la Ahí, no, comunicación. ahí se conectó ya de vuelta. ¿Está o no está? Sí, sí, ahí está. Sandy, ya estás conectada Hola, nuevamente. ahora sí. Hola, buenos días. Ya tenemos unos 3 minutitos más para palabras finales. Te preguntaba yo si crees que ya, bueno, las tensiones han bajado. Nosotros así, desde acá afuera, vemos que han bajado las tensiones entre el ministro, los funcionarios de Mi Cultura y ustedes, la Asociación de Teatristas y los otros grupos que hacen cultura en Panamá. Uy, se cortó de nuevo. Cortó de nuevo. Bueno. 8:58 minutos. Interesante lo que Sí. Sandy Correa nos ha aportado en este tema. Vamos a prestar atención a eso. ¿Qué pasa con la reglamentación? Sí, una de la- preocupación, profe, válida. Sí. Válida. Han podido avanzar en algunos otros aspectos, pero bueno, sí, la preocupación está. Ya son las 8:58.